Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro La trampa de la felicidad. Libérate de la ansiedad. Empieza a vivir de Russ Harris es una obra reveladora que desafía la noción común de que la búsqueda de la felicidad está basada en eliminar el dolor y el sufrimiento de nuestras vidas. Harris introduce a los lectores al concepto de aceptación y compromiso, una terapia que promueve la aceptación de pensamientos y emociones dolorosas en lugar de luchar contra ellos. El libro explora la forma en que nos atrapamos en ciclos de infelicidad y ansiedad al tratar de rechazar nuestras experiencias negativas y nos muestra cómo podemos encontrar una manera más plena de vivir. A través de un enfoque práctico y accesible, Harris ofrece herramientas y estrategias que permiten a los lectores afrontar el miedo, la duda y la inseguridad, y cultivar una vida rica y significativa. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la ilusión de la felicidad continua. En este capítulo, Harris desmantela la idea cultural y psicológica de que debemos estar felices todo el tiempo para llevar una vida satisfactoria. La sociedad actual a menudo nos vende la idea de que la felicidad constante es el estado predeterminado que debemos alcanzar. Y cualquier desviación de este ideal es un problema que debe solucionarse. Harris argumenta que esta mentalidad no solo es irreal, sino perjudicial, ya que nos lleva a rechazar naturalmente cualquier emoción que consideremos negativa. Este rechazo puede resultar en ciclos repetitivos de autosabotaje y descontento crónico. Comprender que las emociones dolorosas son una parte natural de la vida humana y aprender a aceptarlas permite a las personas experimentar la vida de una manera más holística y completa, sin la constante presión de perseguir la felicidad. A lo largo del libro, Harris enfatiza que aceptar la gama completa de nuestras experiencias emocionales, en lugar de tratar de eliminarlas, es la clave para liberarse de la trampa de la felicidad. En segundo lugar, la aceptación como camino hacia la libertad emocional. El libro introduce el concepto de aceptación como un principio central para superar la trampa de la infelicidad. Harris explica que la mayoría de nosotros ha sido entrenado para evitar o suprimir emociones negativas, una estrategia que a menudo conduce a más sufrimiento. A través de la aceptación, se trata de permitirnos sentir emociones difíciles sin intentar cambiarlas o controlarlas. Este enfoque puede parecer contraintuitivo al principio, pero Harris proporciona evidencia de que al aceptar estas emociones sin juicio, podemos reducir su poder sobre nosotros. Mediante ejercicios prácticos y ejemplos de la vida real, los lectores aprenden a crear espacio para sus emociones y darles la bienvenida como parte de la experiencia humana. Este cambio de perspectiva fomenta una actitud de apertura que libera a las personas de intentar controlar lo incontrolable y les permite moverse en dirección de una vida más plena y auténtica. En tercer lugar, el poder de vivir en el presente. Harris destaca la importancia de estar presente en el momento actual como una técnica para salir de la trampa de la felicidad. Muchos de nosotros estamos constantemente en el pasado, lamentándonos de lo que no hicimos, o en el futuro, ansiosos por lo que podría suceder. Este enfoque nos priva de la capacidad de experimentar plenamente lo que está ocurriendo ahora. Mediante técnicas de atención plena, Harris enseña a los lectores cómo reenfocar su atención hacia el presente. La práctica de la atención plena no solo reduce la ansiedad y el estrés, sino que también permite a las personas experimentar la vida con una mente más clara y abierta. Harris presenta ejercicios sencillos de meditación y respiración que ayudan a anclar la mente y crear un sentido de apreciación por el momento presente. Al aprender a estar presentes, podemos disfrutar más de la vida y responder de manera más efectiva a los desafíos emocionales que enfrentamos. En cuarto lugar, valores personales como brújula vital. Un tema central en el libro es la importancia de identificar y seguir nuestros valores personales. Harris argumenta que conocer tus valores profundos y auténticos es esencial para vivir una vida con propósito y significado. A menudo, las personas se sienten perdidas o atrapadas porque sus acciones diarias no reflejan lo que realmente valoran. A través de ejercicios introspectivos, Harris ayuda a los lectores a descubrir cuáles son estos valores y cómo pueden usarlos como una brújula para tomar decisiones y guiar sus vidas. Este proceso implica no solo la identificación de valores, sino también la evaluación de si nuestras acciones actuales están alineadas con ellos. Vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso frente a emociones negativas, promueve una vida auténtica y rica en significado. Los valores no solo proporcionan dirección, sino que también actúan como una fuente de motivación intrínseca, ayudando a las personas a sobrellevar las dificultades con resiliencia. Por último, tomar acción comprometida. Una de las premisas más poderosas del libro es la idea de tomar acciones comprometidas, lo que significa actuar de acuerdo con nuestros valores personales y objetivos,
independientemente de los obstáculos emocionales que podamos encontrar. Harris sugiere que la acción comprometida es un puente entre nuestros valores y la vida que deseamos vivir. En lugar de esperar hasta que te sientas completamente confiado o libre de miedo antes de dar un paso adelante, el autor anima a los lectores a actuar ahora, a pesar de la inseguridad o la ansiedad que puedan sentir. Esta acción no tiene que ser un salto masivo. Pequeños pasos consistentes hacia tus objetivos pueden ser igual de efectivos. Al actuar, te reconectas con lo que realmente importa y ganas un sentido renovado de control sobre tu vida. Harris proporciona estrategias prácticas para implementar acciones comprometidas, destacando cómo este enfoque puede romper ciclos de procrastinación y autoduda, permitiendo a las personas avanzar hacia una vida más satisfactoria y plena. En conclusión, La trampa de la felicidad es un libro ideal para cualquier persona que se sienta atrapada en un ciclo de ansiedad y búsqueda interminable de la felicidad. Este libro es especialmente útil para quienes han estado luchando con el malestar emocional y la sensación de no estar viviendo plenamente. Harris ofrece un enfoque innovador basado en la ciencia psicológica contemporánea, que desafía las nociones de bienestar popularmente aceptadas. Al aprender a aceptar nuestras emociones y vivir de acuerdo con nuestros valores personales, los lectores pueden encontrar mayor claridad y propósito en sus vidas. La lectura de este libro puede ser transformadora, ofreciendo estrategias prácticas para enfrentar el estrés, reducir la ansiedad y vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Abre una nueva perspectiva sobre cómo podemos experimentar la vida, ofreciendo las herramientas necesarias para liberarse de la presión constante de ser feliz y, en cambio, enfocarse en una vida rica en significado. En esencia, cualquier persona que desee vivir más plenamente y con menos miedo a las emociones difíciles encontrará valiosa orientación en este libro. Si deseas apoyar a Russ Harris, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.